Nada volverá a ser igual en la promesa. Antes del amanecer del día más oscuro del palacio, Ángela ya había tomado la decisión que cambiaría para siempre el destino de todos. No habría boda, no habría futuro junto a Lorenzo, y no habría marcha atrás. Atrapada entre el miedo, la violencia y una verdad insoportable, eligió el único camino que creyó posible para liberarse. Pero Ángela no se iría en silencio. Antes de enfrentarse a su final, dejó dos cartas, dos mensajes capaces de derrumbar mentiras, desenmascarar culpables y hacer temblar los cimientos de la promesa. Nadie imaginaba que esas palabras serían más mortales que cualquier acto desesperado. Mientras el palacio brillaba con luces falsas y los sirvientes corrían preparando una boda condenada, detrás de una puerta cerrada se escribía la tragedia más grande de la historia de la finca, y el comienzo de una verdad imposible de ocultar. Si quieres recibir en primicia los próximos videos de la promesa, escribe sí en los comentarios. Ángela estaba sola, sentada frente a su tocador. Fijaba la vista en el pequeño frasco de medicamento colocado junto al espejo. No era un fármaco cualquiera, era una sustancia más potente que el láudano, capaz de apagar una vida si se ingiriera en grandes cantidades. Ella lo sabía bien. Las lágrimas resbalaban silenciosas por sus mejillas, pero su mano no temblaba por duda, temblaba por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Nunca permitiría que Lorenzo la usara como instrumento para destruir a Curro, el único hombre al que realmente había amado. Con un profundo suspiro, Ángela tomó papel y pluma. Debía escribir, debía dejar constancia de su amor, de su dolor y de su verdad. La primera carta estaba destinada a Curro. En esas líneas, Ángela volcó toda su alma. Recordó cada momento vivido juntos, las miradas robadas, las palabras susurradas, los besos escondidos, las raras ocasiones en que se había sentido libre y amada. Le confesó que ahora que todo estaba por terminar, quería pasar sus últimas horas pensando en él, en el consuelo que su recuerdo siempre le había brindado. Le pidió perdón por el acto que estaba a punto de cometer, explicándole que no era una huida cobarde, sino la única manera de permanecer libre. Mejor morir como mujer libre que vivir como prisionera de un hombre cruel como Lorenzo. Pero Ángela sabía que el amor, por sí solo, no era suficiente. No podía dejar este mundo sin buscar justicia. Nada volverá a ser igual en la promesa. Antes del amanecer del día más oscuro del palacio, Ángela ya había tomado la decisión que cambiaría para siempre el destino de todos. No habría boda, no habría futuro junto a Lorenzo, y no habría marcha atrás. Atrapada entre el miedo, la violencia y una verdad insoportable, eligió el único camino que creyó posible para liberarse. Pero Ángela no se iría en silencio. Antes de enfrentarse a su final, dejó dos cartas, dos mensajes capaces de derrumbar mentiras, desenmascarar culpables y hacer temblar los cimientos de la promesa. Nadie imaginaba que esas palabras serían más mortales que cualquier acto desesperado. Mientras el palacio brillaba con luces falsas y los sirvientes corrían preparando una boda condenada, detrás de una puerta cerrada se escribía la tragedia más grande de la historia de la finca, y el comienzo de una verdad imposible de ocultar. Si quieres recibir en primicia los próximos videos de la promesa, escribe sí en los comentarios. Ángela estaba sola, sentada frente a su tocador. Fijaba la vista en el pequeño frasco de medicamento colocado junto al espejo. No era un fármaco cualquiera, era una sustancia más potente que el láudano, capaz de apagar una vida si se ingiriera en grandes cantidades. Ella lo sabía bien. Las lágrimas resbalaban silenciosas por sus mejillas, pero su mano no temblaba por duda, temblaba por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Nunca permitiría que Lorenzo la usara como instrumento para destruir a Curro, el único hombre al que realmente había amado. Con un profundo suspiro, Ángela tomó papel y pluma. Debía escribir, debía dejar constancia de su amor, de su dolor y de su verdad. La primera carta estaba destinada a Curro.
En esas líneas, Ángela volcó toda su alma. Recordó cada momento vivido juntos, las miradas robadas, las palabras susurradas, los besos escondidos, las raras ocasiones en que se había sentido libre y amada. Le confesó que ahora que todo estaba por terminar, quería pasar sus últimas horas pensando en él, en el consuelo que su recuerdo siempre le había brindado. Le pidió perdón por el acto que estaba a punto de cometer, explicándole que no era una huida cobarde, sino la única manera de permanecer libre. Mejor morir como mujer libre que vivir como prisionera de un hombre cruel como Lorenzo. Pero Ángela sabía que el amor, por sí solo, no era suficiente. No podía dejar este mundo sin buscar justicia. Durante meses había presenciado en silencio los horrores cometidos por Lorenzo y su madre, Leocadia. Había visto vidas truncadas, destinos manipulados, sufrimientos infligidos sin el menor remordimiento. El dolor más grande era saber que su madre era una asesina, pero el horror ya no podía permanecer oculto bajo la alfombra de las apariencias. Así que tomó una segunda hoja. Esa era la carta más importante. No era para Curro, sino para Martina, su prima, su confidente, la única persona del palacio en quien confiaba ciegamente. Martina había sido su apoyo en los meses más oscuros, la única que había visto su desesperación sin juzgarla, la única que había intentado salvarla de ese matrimonio forzado. En esa segunda carta, Ángela contó todo, cada crimen, cada secreto, cada atrocidad. Reveló que Leocadia había asesinado a Han, la esposa de Manuel, disparándole cuando la mujer intentaba denunciar a Cruz ante la Guardia Civil, y envenenándola luego durante la convalecencia para asegurarse de que no sobreviviera. Transcribió las palabras exactas que su madre le había confiado antes de matarla, explicando que no creía en la justicia, sino solo en la venganza. Confesó también que Leocadia era responsable de la muerte de Dolores, madre de Han y Curro, asesinada junto al barón de Linaja por orden de Cruz, para impedir que el marqués Alonso descubriera que tenía un hijo ilegítimo. Relató el secuestro del pequeño Curro, arrebatado a su verdadera madre y entregado a Eugenia, y el asesinato de doña Carmen, la primera esposa de Alonso. En cuanto a Lorenzo, Ángela no dejó nada sin mencionar. Escribió sobre la orden dada para matar a Curro durante una cacería, el tirador contratado y el error que costó la vida a Feliciano. Denunció las violencias infligidas a Eugenia, los golpes que la dejaron paralítica, el control de su terapia para mantenerla mentalmente inestable. Contó el plan orquestado junto a Leocadia para empujarla al suicidio, hasta el momento en que Eugenia se lanzó desde la torre del palacio. Reveló el tráfico de armas que ya había manchado la carrera militar de Lorenza y su implicación directa en la compra del veneno usado para matar a Han. Una vez terminada la carta, Ángela la selló con cuidado. Sabía que debía entregársela a Martina esa misma noche. Se movió por el pasillo con paso sigiloso, tocó suavemente la puerta de su prima y una vez dentro le confió su último acto de verdad. Le explicó que aquella carta debía ser entregada al marqués Alonso solo si ocurría algo terrible. Martina intuyó el peligro, pero Ángela le pidió que confiara, sin hacer preguntas. A la mañana siguiente, el palacio se despertó engalanado para la fiesta, pero en la habitación de Ángela, la vida se apagaba. Vestida de novia, bebió el contenido del frasco y se sentó junto a la ventana, esperando que la muerte llegara antes que Lorenzo. Cuando la puerta fue derrimbada, ya era demasiado tarde. Su cuerpo yacía sin vida. El grito de Leocadia rompió el silencio, mientras Curro, destrozado, caía de rodillas ante la mujer que había amado. Entre sus manos, la carta de despedida. Pero la verdadera bomba aún estaba por estallar. Martina, recordando la promesa hecha, entregó la segunda carta al marqués Alonso. Al leerla, el hombre comprendió que la muerte de Ángela no había sido solo una tragedia, sino el inicio de la rendición de cuentas. Y mientras Alonso convocaba a la familia y acusaba abiertamente a Leocadia y a Lorenzo, nadie podía ya detener la verdad.
La carta de Ángela había encendido un incendio destinado a devorar todo el mal oculto entre los muros del Palacio de la Promesa. Acorralada, Leocadia miró a su alrededor en busca de un apoyo, de una mirada amiga, de una voz que la defendiera, pero lo que encontró fue solo desprecio. Los presentes la observaban como si finalmente vieran por primera vez a la verdadera mujer que se ocultaba tras años de respetabilidad construida. Nadie dio un paso hacia ella, ni siquiera Lorenzo, el hombre que hasta hacía unos momentos había sido su cómplice más fiel, ahora se alejaba lentamente como si temiera contaminarse con su caída. Pero el capitán no tuvo tiempo de ilusionarse. El marqués Alonso se volvió hacia él con la mirada dura, llena de una rabia contenida durante demasiado tiempo, y lo señaló sin vacilar. Con voz firme, comenzó a enumerar uno a uno sus crímenes. Le dijo que sabía perfectamente que había sido él quien ordenó el asesinato de Curro durante aquella cacería, que durante años había maltratado a Eugenia hasta reducirla a un cuerpo roto, paralizado por la violencia y el miedo. Le recriminó haber conspirado junto a Leocadia para empujarla